La batalla del río Trebia, 218 a.C. El desastre de Roma. El contexto de la Segunda Guerra Púnica. La Segunda Guerra Púnica fue el conflicto que definió a toda una generación de guerreros y estrategas. Roma y Cartago, dos gigantes de la antigüedad, se enfrentaban en una lucha de titanes por la supremacía en el Mediterráneo. En este escenario, Aníbal Barca, un genio militar sin igual, preparaba su audaz invasión de Italia. Tras haber cruzado los Pirineos y los Alpes en una de las hazañas más impresionantes de la historia, Aníbal había logrado entrar en la península itálica con un ejército curtido por el hambre, el frío y el combate. Pero no bastaba con haber llegado. Ahora debía demostrar que su ejército era capaz de desafiar a la maquinaria bélica romana en su propio territorio. Roma, indignada y temerosa por la presencia de los cartagineses en su tierra, envió a uno de sus cónsules, Tiberio Sempronio Longo, para hacerles frente. Lo que Sempronio no sabía era que estaba a punto de caer en la trampa mortal que Aníbal había preparado con maestría. ¿Cómo terminara este primer encuentro en territorio romano? Quédate hasta el final para averiguarlo. Suscríbete para no perderte los videos de las batallas más impresionantes de la historia. Los movimientos previos, el invierno de 218 a.C. era gélido y despiadado. El ejército de Aníbal había acampado cerca del río Trebia, en la región de la Galia Cisalpina, donde lograron sumar a su causa a tribus celtas, que veían en Cartago una esperanza contra la dominación romana. Mientras tanto, las fuerzas romanas, al mando de Sempronio, se encontraban en Placentia, Piacenza, al otro lado del río. Aníbal sabía que la impaciencia y la arrogancia eran defectos comunes en los generales romanos, y planeó explotarlos. Sabía que el cónsul Sempronio Longo estaba ansioso por la gloria y deseoso de enfrentarse al enemigo cuanto antes, sin evaluar con calma la situación. Para asegurar la reacción que buscaba, envió a su caballería númida a hostigar a las tropas romanas al amanecer. Los númidas, expertos en el arte de la guerra de guerrillas, atacaban y se retiraban rápidamente, disparando flechas y lanzas, sin cesar. Sempronio, furioso, cayó en la trampa. Sin tomarse el tiempo de alimentar adecuadamente a sus soldados ni evaluar el terreno, dio la orden de cruzar el gélido río Trebia y lanzar un ataque frontal contra el ejército cartaginés. La emboscada de Aníbal. El amanecer sobre el gélido campo de Trebia no trajo esperanza para los romanos, sino la trampa mortal que Aníbal había preparado con precisión quirúrgica. Mientras el cónsul Sempronio se regocijaba en la aparente ventaja numérica de sus tropas, la realidad era que marchaban ciegamente hacia un campo de exterminio. El río Trebia, helado por el invierno, fue el primer obstáculo. Los legionarios, empapados y tiritando, emergieron del agua con la movilidad reducida y el espíritu debilitado. Aníbal había calculado cada paso de su enemigo y sabía que el frío haría estragos en su resistencia. La caballería númida comenzó el ataque con una táctica devastadora. Ataques rápidos, constantes y desordenados. Cada jinete lanzaba proyectiles y se retiraba antes de que los romanos pudieran reaccionar. El desconcierto y la fatiga hicieron su trabajo. Entonces, la falange cartaginesa avanzó. Los pesados escudos y lanzas de los africanos chocaron con la infantería romana en un brutal enfrentamiento cuerpo a cuerpo. El suelo, mojado por la nieve derretida y la sangre de los caídos, se convirtió en una trampa resbaladiza. Los elefantes, que habían sido mantenidos en reserva, irrumpieron con estruendo, aplastando a soldados bajo sus patas mientras el caos se apoderaba de las filas romanas. Pero la jugada maestra de Aníbal aún estaba por ejecutarse. Desde su escondite en los matorrales cercanos, Magón Barca y sus tropas de élite emergieron como espectros de la muerte, golpeando la retaguardia romana con una ferocidad inhumana. El desconcierto se transformó en desesperación y, en cuestión de minutos, lo que parecía una batalla ordenada se convirtió en una carnicería. El colapso del ejército romano. El campo de batalla era un infierno de gritos, acero y cuerpos destrozados. Los romanos, atrapados en un círculo de muerte, luchaban sin estrategia clara, tratando de contener el implacable asalto cartaginés. La infantería pesada, el orgullo de Roma, se desmoronaba bajo la presión de los ataques desde múltiples frentes. Los legionarios que lograban mantenerse en formación se encontraban con una nueva amenaza. Las jabalinas lanzadas desde la caballería númida. Los soldados que intentaban huir caían en el lodo, donde eran rematados sin piedad por los mercenarios galos de Aníbal, quienes disfrutaban cada instante del baño de sangre. Sempronio, viendo que la situación era insostenible, intentó reagrupar a sus hombres en una retirada organizada, pero era demasiado tarde. La línea romana se rompió definitivamente y los soldados comenzaron a huir en todas direcciones.
Algunos intentaron cruzar nuevamente el Trebia, solo para ser arrastrados por las aguas heladas o cazados por los jinetes númidas, quienes disfrutaban persiguiendo y eliminando a los rezagados. Solo un pequeño contingente de unos 10.000 soldados logró escapar en formación y dirigirse hacia Placentia, salvándose de la aniquilación total. Pero la derrota estaba sellada. El ejército romano había sido completamente humillado. Aníbal, desde lo alto de su caballo, observaba el campo cubierto de cadáveres y sabía que su camino hacia la destrucción de Roma estaba más abierto que nunca. Consecuencias de la derrota. La noticia del desastre se extendió rápidamente por Roma, sumiendo a la ciudad en el terror. Sempronio Longo había subestimado la astucia de Aníbal, y el precio había sido una humillante derrota que dejó en evidencia la vulnerabilidad romana. Aníbal, por su parte, había logrado su objetivo. Había demostrado que Roma no era invencible y que su ejército podía vencer a las legiones en su propio territorio. Además, la victoria en el Trebia le permitió reforzar su alianza con los celtas y preparar el siguiente paso de su campaña, la travesía hacia el centro de Italia. Epílogo. Un presagio de lo que vendría. La batalla del río Trebia fue solo el comienzo. Roma aún no había visto lo peor que Aníbal tenía para ofrecer. Su genio militar seguiría causando estragos en los años siguientes, con victorias aún más aplastantes como la del lago Trasimeno y, sobre todo, la legendaria batalla de Canas. La sombra de Aníbal se cernía sobre Italia y el eco de la masacre en el Trebia era solo un presagio del pánico y la destrucción que aún estaban por venir. La guerra apenas comenzaba y Roma se enfrentaba al mayor enemigo de su historia. Si te ha sorprendido la historia de esta batalla, no olvides darle like y suscribirte al canal para más videos sobre los momentos más impactantes de la historia. ¿Te gustaría saber más sobre otros enfrentamientos épicos? Déjanos un comentario y dinos qué tema te gustaría ver a continuación. Nos vemos en el próximo video.